que es una clase corta, más o menos de una hora, voy a hacer referencias sobre la liberación de fauna silvestre. Porque es que una de las cosas que nosotros dentro del componente de rehabilitación de fauna es que quizá la última opción para los animales, prácticamente lo que uno piensa inicialmente es que todos deberían ser liberados. Lastimosamente esto no es posible. Y lastimosamente no se pueden ubicar a los animales silvestres todos bajo un mismo costal. Los procesos de liberación son supremamente diversos dependiendo del grupo o de la especie animal en particular. Entonces, una de las diferencias entre rehabilitar y liberar es que, perdón, entre liberación y reintroducción, es que la liberación se hace generalmente con animales que provienen, por ejemplo, del tráfico de fauna, que usted lo que busca es, por ejemplo, rehabilitarlos para liberarlos en el mismo sitio, ojalá donde fue obtenido por parte de los traficantes de fauna. Y la reintroducción es cuando usted libera animales que se supone que ya existían en un entorno, pero que quizá por alguna razón, sobre todo de tipo antrópica, las poblaciones silvestres han disminuido en esa zona geográfica. Entonces, cuando usted reintroduce, es como el ejemplo del cóndor, que el cóndor habían 25 hace 30 años, y después de la reintroducción de varios ejemplares que nacieron en vida silvestre, hoy ya hay más o menos unos 450. Entonces, ¿por qué se debe rehabilitar y liberar? Porque lastimosamente todos estos animales que proceden del tráfico de fauna, que proceden de la extracción de animales de vida silvestre, que proceden del tráfico de fauna silvestre, pues en algunas circunstancias merecerían una segunda oportunidad. Es que son muchas veces, por ejemplo, cuando se hacen decomisos, algunas veces en el mismo sitio de origen del animal, y si el animal está muy, eh, digamos, no tiene ningún patrón de condicionamiento o de antropomorfización, el animal se libera ahí mismo, donde es decomisado. O sea, la policía, la fiscalía, el DAS, el ejército o alguna entidad de estas que se encargan del decomiso, no los llevan hasta el CAP, se hace un proceso ahí de encierro, unos meses mientras se propende por rehabilitar y liberar. No. Algunas veces lo que hacen ellos es cuando se decomisa un animal, inmediatamente se libera. ¿Qué tiene que hacer la policía? Tienen que llenar, obviamente, una serie de documentos legales para constatar que lo que ellos hicieron fue correcto. Entonces, debido a que estos animales, sobre todo los que son utilizados como ornato, el pecado de ellos es nacer bonitos, pues muchas veces tenemos que buscar la rehabilitación y la liberación de ejemplares silvestres al entorno selvático. Este cuento de la liberación y la reintroducción, muchachos, es un cuento que sigue siendo muy debatido por parte de la comunidad académica y científica y conservacionista y animalista. ¿Por qué? Porque los animalistas quisieran liberar absolutamente todo. Pero los conservacionistas, digamos que son un poco más escépticos en los indicadores de conservación respecto al volumen de individuos que son liberados y cuáles de estos individuos realmente pueden subsistir de nuevo y enfrentarse al entorno hostil en vida silvestre. Entonces, nosotros aquí en Colombia, para que me entiendan, tenemos básicamente unos sitios o unos centros de rehabilitación y unos centros de atención y valoración. Los centros de atención y valoración o los hogares de paso son sitios donde los animales deberían estar muy poco tiempo tratando de buscar rápidamente un proceso de liberación en los mismos espacios geográficos históricos donde la especie en particular esté distribuida ecosistémicamente. En cambio, en los centros de rehabilitación, generalmente, algunas veces pueden funcionar en estos mismos sitios o en estos mismos espacios, pero algunas veces los centros de rehabilitación son, en algunas circunstancias, propuestas que hacen algunas personas digamos, del entorno particular. Entonces, por ejemplo, en Colombia hay algunos centros de rehabilitación de aves rapaces, hay centros de rehabilitación de osos perezosos o de perezosos, pues,
hay centros de rehabilitación de pronto de ranitas, chocuanas, pero para de contar, en realidad mantener un centro de rehabilitación es muy costoso. Las aves rapaces, pues por muchas razones, principalmente también por ser organismos tan carismáticos, hay gente que trata de velar por la protección de estas, sobre todo tratando de liberar los animales que se aporrean o que les disparan. Bueno, chicos, miren, en ese cuento de la rehabilitación de fauna hay muchas mentiras y muchas verdades. Y muchas verdades a medias y muchas mentiras a medias. Y lastimosamente, como son temas tan nuevos y tan inexplorados, poco o nada ha sido publicado que suscite, por ejemplo, protocolos de rehabilitación de alguna especie en particular. Entonces, esta diapositiva es una diapositiva que yo me doy a la tarea de hacer una recopilación de la información que he recibido a través de los años de vida laboral y también de mi experiencia en campo. Desde mi punto de vista, es mi punto de vista, es decir, este es un aspecto subjetivo que podría cambiar mi posición respecto a esto, eh, solo viendo, por ejemplo, publicaciones o proyectos que avalen y que cambien mi perspectiva o mi posición sobre esto. ¿A qué me refiero? Aquí podemos hablar de animales que se pueden liberar y animales que no se pueden liberar a vida silvestre. Yo a ustedes les he contado algunos casos muy bonitos y otros casos muy tristes. Uno de los casos tristes que creo que les comenté a ustedes quizá fue el de los pumas, que habitualmente me tocaba buscar en inmediaciones de áreas de amortiguación, sobre todo en fincas, y esos pumas tocaba volverlos a llevar otra vez a vida silvestre. Entonces, cuando usted libera pumas, cuando usted libera osos, cuando se liberan primates, pequeños mamíferos e incluso aves citácidas, desde mi punto de vista, si no hay un seguimiento en campo, lo más factible es que después de unos cuantos días, quizá un par de meses, son animales que lastimosamente no se pueden liberar nunca a vida silvestre. ¿Por qué? Yo me he percatado, y algunos autores también se han percatado, que cuando estamos, por ejemplo, a nivel de CAPS, hay algunas especies que se antropomorfizan muy fácil. Los primates, por ejemplo. Ellos, cuando usted los lleva en un encierro por tráfico de fauna, ellos se condicionan con los humanos que les está llevando comida. Y al ser tan inteligentes, en el momento de la liberación, pues lo que va a suceder es que posiblemente o no se adapta al medio o va a fincas aledañas donde llegue el grupo, buscando esos grupos de primates, por ejemplo, comunidades humanas. Eso ha pasado con los osos de anteojos, eso me pasó a mí con los felinos. En aves citácidas, por ejemplo, se supone que un ave ya después de un loro o una guacamaya, después de llevar un buen tiempo en una casa, ellas ya no, se, no son capaces de adaptarse al entorno selvático. Sin embargo, hay grupos de animales que desde mi punto de vista sí se pueden rehabilitar. Las aves rapaces, los pájaros paseriformes, anfibios, reptiles, cenartos y peces. Cuando hablo de cenartos me refiero a los desdentados, es decir, hormigueros, tamandúas, a los perezosos, tanto de 2 dedos como de 3 dedos. Bueno, esto es muy subjetivo todavía, jóvenes. Es decir, a mí me pueden callar la boca cuando salga más información sobre esto, pero por lo pronto me toca ser escéptico. Y cuando yo digo que estos sí se pueden rehabilitar, no digo que todos los individuos se puedan rehabilitar.
Yo digo que algunos individuos que tengan la capacidad comportamental, que tengan una etología normal de consumo de alimento, que se encuentren en buen estado físico, podrían ser liberados. Sin embargo, ya de aquí en adelante, este grupo de animales, es muy difícil, muchachos, es muy difícil que puedan ser liberados al entorno selvático. Entonces, ¿qué es la translocación? Muchos de los veterinarios que salen hoy en día a, a la, al mundo laboral se enfrentan con que uno de los posibles ofertas de trabajo que se da en el área de la medicina de fauna silvestre tiene que ver con los programas de ahuyentamiento y los programas de contrarrestar los conflictos entre los animales y los humanos, sobre todo por construcción de megaproyectos. Me explico. Hay una estudiante mía que se llama Carolina Polo, y ella es veterinaria, ella trabaja en el Cerrejón. Ella es la directora del CAP del Cerrejón, porque resulta que el Cerrejón tiene que tumbar montañas, y entre esas montañas, sobre esas montañas hay bosques, y sobre esos bosques hay algunos animales macrovertebrados que la organización, pues, o la minera, tiene que estar o está obligada a buscarle una segunda oportunidad a los animales, por lo menos, insisto, los que se vean ahí, los que puedan ser por lo menos macrovertebrados, con el fin de subsanar el impacto ambiental que se genera como resultado de estos megaproyectos. Entonces, cuando la minería es legal, con los permisos otorgados por ley, en construcciones de carreteras, en construcciones de hidroeléctricas, ahí hay generalmente contratación de veterinarios que tienen que tener la capacidad, la idoneidad, las competencias para la restricción física y la restricción química de animales silvestres. Entonces, una de las cosas que es importante que ustedes vean es, por ejemplo, que todos los animales no se pueden poner en el mismo, no se pueden poner en el mismo costal. Los animales silvestres, los procesos de rehabilitación tienden a ser diferentes dependiendo de los grupos de animales silvestres con los que usted vaya a trabajar. Un momento, yo como aquí Elvis, ya. Entonces, cuando ustedes quieren liberar, por ejemplo, una ave rapaz migratoria, ustedes tienen que esperar al tiempo de migración para ser liberada. Y ustedes pueden liberar un individuo. Pero cuando usted trabaja con primates, por ejemplo, el proceso de rehabilitación y de liberación no solo puede ser con un individuo, tiene que ser con un grupo entero. O sea que tendría que esperar a que haya más individuos decomisados para usted crear un grupo en condiciones éxito y poder liberar el grupo. Usted no libera individuos. Si usted libera un individuo, un mico, por ejemplo, un tití, un individuo, pues ese tití básicamente es fácilmente una presa de un depredador, porque no solo no sabe reconocer los depredadores, sino que va a estar solito, no va a tener a nadie que le ayude. Hay algunos procesos de translocación, es decir, de movimientos de animales macrovertebrados de un espacio a otro espacio, que se pueden dar por medio del ahuyentamiento, es decir, sirenas, gritos, metodologías que se utilizan para hacer que los animales se desplacen. Pero hay otras metodologías que pueden ser utilizadas en campo. Una de las metodologías, por ejemplo, era la pistola de dardos. Y recuerden que las pistolas de dardos solo deben ser utilizadas por médicos veterinarios. Entonces, uno de los problemas que tenía inicialmente los procesos de translocación era que cuando, por ejemplo, un veterinario llegaba a un bosque e iba a capturar micos, tomaba una pistola de dardos, le disparaba a un mico, todos los demás micos salían corriendo y el grupo se fragmentaba. Por lo tanto, los organismos que se supone que están en vida silvestre, que son gregarios, que son participativos, que son familiares, no pueden ser manipulados o restringidos uno a uno. Tiene que ser
manipulado restringido el grupo entero. Esto es lo que vemos nosotros, por ejemplo, en el caso o lo que hacíamos nosotros. Esto fue, qué pena los dibujos, estos son dibujos muy viejitos que yo hice para hacer una explicación de cómo son los procesos de translocación. Aquí vemos que una de las formas es construir pilares en madera a una medida, y en esos pilares de madera lo que uno hace es aprovechar la temporada seca, sobre todo, por ejemplo, si estamos trabajando en bosque seco tropical, entre diciembre y marzo, más o menos, hay una temporada seca muy fuerte, que es factible buscar o condicionar a los animales por medio de alimentos, frutas principalmente. Después se construye dentro del pilar, o más bien externo al pilar, perdón, una jaula grande que puede ser generalmente jaulas que se desarman y se arman y se llevan a campo. ¿Por qué tiene que ser así? Porque es que estas jaulas pesan mucho. Entonces, para poder llevar esto a campo hay que contratar gente. ¿Listo? ¿Qué hace uno? O qué hacen algunas instituciones, por ejemplo, Fundación Proyecto Tití. Ellos lo que hacen es, en vez de una jaula así grande, como los tití son más pequeños, utilizan eh, como unos cajones de madera. Y en los cajones de madera les agregan las fruticas. Solo hasta que todo el grupo de individuos, de primates, ingrese dentro de la jaula, no se hace la restricción de ningún individuo. Solo hasta este momento. ¿Por qué, muchachos? Porque, insisto, si se queda uno por fuera, ese que queda por fuera se larga y se fragmenta el grupo. Esa es la misma forma en que los chigüiros deberían ser manipulados. Los chigüiros pasa lo mismo. Usted tiene que condicionarlos hasta que entre el grupo entero. Si usted va entrando uno por uno o dos por dos, los grupos se le pueden fraccionar perfectamente. Bueno. De todos modos, los chigüiros es otro cuento, ¿cierto? Los chigüiros son roedores y, bueno, los grupos de ellos son enormes. El caso de los primates son mucho más pequeños los grupos. Bueno, aquí es donde llegará el veterinario con pistola de dardos, con manejo de anestésicos y de analépticos por si alguna situación llegara a ocurrir. ¿Por qué soy tan estricto cuando les digo a ustedes que la pistola de dardos solo la puede manejar un médico veterinario? Porque es que un biólogo, un zootecnista, puede saberse la dosis en mililitros, no importa. Pero ¿qué pasa si un animal de estos, sobre todo, por ejemplo, un monoaullador, que son tan delicados para la anestesia, qué pasa si entra en apnea? ¿Ellos qué van a hacer? Ellos no tienen idea de qué pueden hacer en un proceso de apnea. Entonces, las pistolas de dardo, los dardos, los anestésicos, solo pueden ser disparados por médicos veterinarios. Tengan eso en cuenta, muchachos. Bueno, ¿por qué no se dispara afuera de estos recintos? Porque es que los animales van a salir corriendo. Es decir, estas pistolas le dan a usted la posibilidad más o menos de tener disparos como máximo 15 metros. Y hay árboles perfectamente de 30 metros, de 40 metros de alto. Un fuste de árbol, esos árboles son enormes en los bosques, en un bosque primario. Luego de ese proceso, en cuestión de 1 o máximo 2 días, obviamente aquí tiene que haber alimentación, hidratación en estos guacalitos, los animales se van a transportar y se van a liberar en un sitio que tenga la misma área de distribución geográfica para la especie que particularmente movimos y que sea una zona boscosa con una óptima capacidad de carga, con el fin que estos ejemplares que van a ser liberados no vayan a competir por los recursos de los ejemplares que de pronto ya están aquí. Listo, eso es muy importante. O sea que mientras se hace todo el proceso de condicionamiento dentro de esas jaulas, tienen que haber biólogos que trabajen en estos espacios boscosos haciendo censos poblacionales, mirando, por ejemplo, cuántos micos de esta especie hay, si hay la suficiente comida, todo ese tipo de detalles. Bueno, el problema es que la rehabilitación y la liberación sigue siendo, en algunos casos, dados
más por el corazón que con la cabeza. Y cuando yo les hablo con ese término tan fuerte y les muestro esta foto tan fuerte, es porque a mí me ha pasado que en el proceso de la liberación, muchas veces uno, por hacer bien, cree que hizo bien y mentiras. Después me doy cuenta que hice mal. A mí me pasó eso con un puma por allá hace como 15 años en Córdoba. Liberamos un puma, yo creo que yo a ustedes les conté la historia y al año me di cuenta que el puma lo habían matado a los 2 días, en el momento de la liberación. Entonces, desde ese momento y desde otros casos que yo he tenido, por ejemplo, que me han enseñado a través del tiempo, pues uno no puede ser tan animalista y uno tiene que considerar claramente que hay animales que lastimosamente no se pueden liberar nunca más a vida silvestre. Entonces, si usted libera, por ejemplo, un felino, si usted libera, por ejemplo, un mico que ya esté condicionado, humanizado, antropomorfizado, esos animales comienzan a perder peso porque no saben qué consumir en vida silvestre. Se van muriendo lentamente de hambre, si no es que llega un depredador y los mata rápidamente. Entonces, acá hay ejemplos de esos procesos de liberación. Este es un quincayú, es un Potos flavus, aunque bueno, no sé ya porque es que encontraron hace poco, un par de años, que una de estas especies de estos quincayú era un nolinguito, o sea, era una especie diferente, sino que a mí particularmente se me parecen mucho. Son prosiónidos, primos hermanos de los mapaches, bueno, y pues si esta lengüita, miren cómo es de interesante, ¿cierto? Ellos son organismos bastante peculiares. El doctor Nazar observaron, eso está publicado, cómo 4 Potos flavus liberados morían por perros domésticos en menos de una semana después de ser liberados, al haberse movilizado a una casa a 1 kilómetro aproximadamente del lugar de liberación. Miren que hay muchos casos reportados. El proceso de rehabilitación es un proceso largo, dispendioso, costoso, difícil algunas veces, que requiere tiempo, dedicación, plata, requiere trabajo, para en una semana perderlo todo, ¿cierto? Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado con esto. En Ecuador, castellanos y colaboradores reportaron que algunas corporaciones autónomas, esto no está reportado acá, pero yo sí sé que esto ha pasado en Caldas, ha pasado en Boyacá, indican que se han tenido que recapturar osos andinos debido a que es común que estos animales entren a las casas de los habitantes a matar el ganado o a meterse a las casas, por ejemplo, sobre todo por el estímulo. Ellos tienen muy buen olfato, entonces se van a las cocinas a robarse la comida. Eh, Hace más o menos 20 años, unos osos de anteojos liberados apurrearon a una niña y a un señor en Boyacá. Y lo que ustedes conocen del oso Chucho, creo que se llama, el que está en Barranquilla, tiene que ver mucho con este asunto. Era un oso que no se podía liberar nunca más a vida silvestre. Entonces, ¿qué futuro le depara a un animal que no se puede liberar a vida silvestre porque ya sus condiciones etológicas no son las adecuadas para la especie en particular? Entonces, los conceptos técnicos son documentos legales, casi como las historias clínicas de la fauna silvestre que está en centros de atención y valoración. Y esos conceptos técnicos tienen que ser firmados por veterinarios, biólogos, zootecnistas, donde justifique que los ejemplares se encuentran en buen estado etológico, donde justifique por parte de un zootecnista que el animal se encuentra en un buen estado nutricional y que etológicamente el animal consume lo que en vida silvestre podría llegar a consumir. Debería tener, ojalá, lastimosamente muchachos, eso no se cumple, porque es costoso, porque todavía estamos en ese proceso de transición a ese tipo de niveles o de detalles. Deberían realizarse en todos los animales silvestres marcadores moleculares, sobre todo mitocondriales, con el fin de determinar la especie y ojalá la subespecie que, que tenemos en este momento, por ejemplo, analizando. Porque es que hay animales que son muy parecidos fenotípicamente entre ellos.
Los monos nocturnos, por ejemplo, los de patarroyo, fenotípicamente las especies son muy similares entre ellas. Entonces muchas veces no hay forma de saber si ese mono nocturno viene del paramillo, del chocó, de risaralda o del putumayo. ¿Eso quién se lo determina a uno? PCR, secuenciación y análisis por medio de programas de bioinformática. Como eso apenas se está haciendo en algunos casos y más como en el ámbito investigativo, más no diagnóstico para adjuntarlo en un concepto técnico, desde mi punto de vista debería realizarse. Porque cuando usted libera animales que no tiene un certidumbre sobre su procedencia, lo que usted está haciendo es, a través del tiempo, dando como resultado procesos de hibridación, contaminación genética y pérdida de la diversidad en el entorno selvático. Todos los animales deberían ser chequeados con baterías diagnósticas. Mínimo, pues si es lo que se hace, porque yo sí sé que lo hacen, mínimo un análisis de sangre y un coprológico, mínimo. Entonces ya de ahí, por ejemplo, usted lo que hace es comparar esos valores hematológicos con lo que le da, por ejemplo, algunas bases de datos. Lastimosamente en fauna casi no existen las bases de datos sobre los valores normales para una especie. De todos modos, si alguno de ustedes tuviera la necesidad de saber los valores de una especie, me lo informa porque yo tengo acceso a unos programas en los cuales podríamos acceder precisamente para contar con ese material o con esos datos, mejor dicho. Bueno, eh, lo ideal, pero tampoco se cumple, lastimosamente, es hacer un seguimiento después del procedimiento de la liberación. El seguimiento se puede hacer por muchas formas. El primero es hacer un seguimiento directo en campo, pero ese seguimiento en campo, pues usted tiene que trabajar varios meses en campo, siguiendo rastros, huellas o con telemetría, o hay una forma tal vez más cara incluso, pero menos traumática y mucho más eficiente, que es el cuento de los collares satelitales, con el fin de poder mirar las coordenadas geográficas por donde se desplaza ese animal liberado. Entonces, aquí vemos en parques nacionales naturales jóvenes, todo lo que ustedes ven aquí en verdecito, todo esto que está acá en verdecito, son los parques nacionales naturales de nuestro país. ¿Listo? Bueno, pero uno de los problemas que han sucedido en estos parques nacionales naturales es que no, bueno, problemas no, más bien, una de las normas de los parques nacionales naturales es que no se pueden liberar animales, así sea, por ejemplo, producto del tráfico de fauna. Usted no puede llegar con que no el paramillo, este es el paramillo, yo siempre hablo del paramillo, sino que es que el paramillo es el que linda entre Montería o pues todo el departamento de Córdoba y Antioquia. Entonces a mí me tocó trabajar mucho en este entorno, pero específicamente en la zona norte. Por acá está Ituango y bueno, todos los problemas que ustedes ya saben. Este Parque Nacional Natural pues confluye en muchísimos problemas de tipo social, de tipo político, de tipo económico. Y aquí era donde hice yo las liberaciones de los pumas. Eso no está aquí suscitado. Pero realmente no dentro del parque, realmente fue en el área de amortiguación. Bueno, entonces, o bueno, de pronto sí, pero era un puma que había recién salido. Pero bueno, eso no es importante en este momento. Lo que quiero mostrarles a ustedes es que sí han ocurrido procesos de liberación de fauna silvestre en parques nacionales naturales, pero estos procesos de liberación son generalmente avalados por la misma institución, por la misma parques nacionales naturales, de animales que o son acabaditos de sacar del entorno silvestre o porque hacen parte de programas de repoblación de ejemplares, como en el caso del cóndor, del Vultur gryphus. ¿Listo? Miren que casi todas las especies que son liberadas en parques nacionales naturales son especies supremamente carismáticas.
el Tapirus pinchaque, la anta de páramo, el oso de anteojos, el jaguar. ¿Listo? Entonces, ¿qué debería, digamos, en parques nacionales tenerse en cuenta para este tipo de procesos? Primero, no se debe introducir ninguna especie protegida, o ninguna especie, mejor dicho, que provenga del tráfico de fauna a ese sistema de parques nacionales naturales. Debido a que ellos no hacen liberación, o sea, Parques Nacionales Natural lo que tratan de hacer es conservar lo que allí hay, no repoblar fauna. Si dadas las circunstancias, la captura es reciente y no hay condiciones de riesgo que pueda influir, por ejemplo, uno lo que puede hacer es hablar con ellos y ellos ya toman la decisión si se puede o no liberar. Un individuo, por ejemplo, se libera en estos parques solo si corresponde a una especie amenazada de extinción, ¿cierto? Bueno. Para reubicar fauna silvestre en áreas del Sistema Nacional de Parques Nacionales se debe considerar entonces, primero, la evaluación del área protegida, lo que yo les he hablado ahorita, la capacidad de carga. Dos, el equipo profesional, biólogos, veterinarios o tecnistas. Tres, el plan de acción, es decir, ¿qué va a pasar después de ahí cuando el animal sea liberado? Como yo les decía, el plan de acción puede ser un proceso de seguimiento por mecanismos, por telemetría o por métodos satelitales, o directamente en campo, ¿cierto? Bueno, bueno, esto ya lo vimos. Una de las cosas que yo siempre critico es que muchos de los acontecimientos que se hacen a través del tiempo respecto a rehabilitación, traslado, reliberación y seguimiento, muchas quedan en la literatura gris o muchas quedan simplemente como shows mediáticos de algunas corporaciones que buscan es simplemente publicidad. Pero desde mi punto de vista, la reubicación o la liberación de estos animales debería contar con información de divulgación científica, porque como yo les mostré a ustedes, cuando les hablaba de qué animales se podrían liberar y qué no, es un concepto muy subjetivo. Y al ser un concepto muy subjetivo, pues básicamente lo que falta es muchísima investigación y muchísimas publicaciones que permitan precisamente la transmisión de la experiencia sobre la responsabilidad de llevar a cabo una liberación en alguna especie en particular. Es que yo creo que no es malo que una publicación saque como resultado que el proceso de liberación no sirvió, que se lo comieron los jaguares al grupo de micos que fue liberado. A mí me parece que eso no es malo. Es malo que eso no se divulgue, porque el problema es que uno puede repetir experiencias, malas experiencias. Entonces yo creo que todo lo que salga de los procesos de rehabilitación debería quedar plasmado en documentos. Bueno, no me voy a detener acá, esto es básicamente cómo se maneja el asunto con fines de liberación. Eh, Aquí, por ejemplo, todo tiene que pasar todo esto para poder ser liberado. Una liberación de tipo inmediata. Generalmente los protocolos de liberación se dan principalmente, pero en procesos de especies que están fuertemente amenazadas, como el caso del cóndor de los Andes. Pero por lo general, esos osos de anteojos, esas dantas, esos jaguares que han sido liberados de manera, digamos, técnica en los parques nacionales naturales, es porque se liberan de manera inmediata, es decir, porque los animales acaban de ser extraídos de vida silvestre por alguna razón. Si el animal no presenta estrés, si el animal tiene un comportamiento adecuado para la especie, si el animal presenta unas óptimas, digamos, comportamientos de tipo nutricional, como por ejemplo la cacería, pues el animal debería ser liberado de manera inmediata, ¿cierto? Bueno, este es un caso que yo pues, les estoy comentando, que cada caso que sale, por ejemplo, como resultado de este tipo de procesos, debería quedar publicado. Este es y se llama así, primer proceso de rehabilitación y liberación. Acá hay un error en el texto, porque no es una reintroducción, es una liberación de un grupo de titicabes y blancos, Aguilos oedipus. Ellas dos fueron estudiantes de biología de la Universidad de Córdoba. Heidi todavía trabaja con fauna silvestre Sandy, no sé dónde estará en este momento. Y Francisco trabajó mucho tiempo con la
Fundación Proyecto Tití. Y tenía también trabajos con una ONG que se llama Conservación Internacional. Bueno, ¿qué hizo esta gente de Conservación Internacional? Ellos nos suministraron unos recursos económicos para que pudiéramos hacer un proceso de rehabilitación y liberación de tití, cabeza y blanco y hacer un seguimiento en campo a ver qué tal nos iba. Era una primera experiencia. En la primera experiencia entonces lo que hicimos fue recibir tití durante más o menos un año o 2 años. De 8 ejemplares de tití, recuerdo, fueron rechazados 3 ejemplares. A una me la hirieron muy grave, una juvenil, pero se salvó, le hicimos toda la corrección. ¿Por qué le hirió? Porque ellos son un matriarcado. Anne Savage tiene un texto muy antiguo que escribió en donde dice que en su experiencia ella no recomendaba juntar grupos de ejemplares de menos de 10 meses, de más de 10 meses de edad, que porque las hembras dominantes generalmente son muy territoriales y puede haber ataques entre ellas. Chicos, eso es como, pues ella lo dice y lo menciona, pero eh, a mí ese cuento me funcionó perfectamente porque la que me atacaron fue también por un grado de terquedad mía, diciendo, bueno, ella debe tener por ahí un año, no tiene 10 meses, sino por ahí un año. Vamos a meterla al grupo. Y la metí y efectivamente me la atacaron, la mordieron. Entonces me tocó anestesiarla, ponerle puntos y mantenerla pues en un grupo aparte. En conclusión, alcanzamos a tener 5 individuos, un centinela, una hembra dominante, un grupo muy bien conformado. Construimos este pilar de madera, esto fue en Lorica, esto es Lorica, esto es la ciénaga de Lorica, y en Córdoba, un bosque secotropical, todo esto que está acá. Estos son los señores del pueblo, todos estos proyectos y estos programas tienen que involucrar a la gente de las comunidades. Si no involucra a la gente de las comunidades, tiene todo para echarlo a perder. ¿Por qué? Porque si usted no los involucra, de un momento a otro, cuando llega a campo, ya se da cuenta que ya no están. Ah, porque los volvieron a cazar o alguien los capturó por su docilidad, cualquier cosa pasa. Entonces, por eso es que es bueno involucrar también a la gente de la comunidad, no solo porque es que ellos saben quiénes son los que son traficantes en sus comunidades, sino que ellos mismos se pueden encargar de protegerlos de las personas o de su propia comunidad o de personas extrañas. Este es el grupo, esta es una jaula que teníamos en el CAP. Hacíamos todo el proceso, morfometrías, manteníamos peso, este animal obviamente está anestesiado, tomábamos muestras de sangre para hacer seguimiento. Y finalmente hicimos la liberación de estos ejemplares, más o menos a los 2 meses después de haber sido liberados en este espacio, en este entorno. Los animales ya dejaron de ingresar, no, menos, en 2 semanas ya los animales dejaron de ingresar a esta jaula. Lo que se hizo fue una liberación blanda, que fue abrir la jaula, seguirles echando comida. Entonces los animalitos venían, comían y se iban, venían, comían y se iban, hasta que llega un punto en el que no vuelven, simplemente se van. Esa es la diferencia entre liberación dura y blanda. La liberación dura es que usted lo suelta y se va. Y se supone que el animal debería estar en las condiciones de soportar el medio hostil, es decir, tomar alimentos por su propia cuenta, defenderse de depredadores. Bueno, estos son los titís, cabeza y blanco, el grupito liberado. Entonces, las conclusiones de esta clase. Primero, informar, educar e involucrar a las comunidades en este tipo de procesos. 2, la importancia de la divulgación y la publicación, no solamente en la comunidad académica, sino científica y en las comunidades locales. El seguimiento es vital, por eso es que la liberación, es que muchachos, miren, todo es plata, en este cuento es plata. Un seguimiento es costoso porque usted tiene que seguirle pagando a los biólogos o a los funcionarios de campo para que sigan haciendo un proceso de, digamos, valga la redundancia, de seguimiento de los ejemplares. La transmisión satelital también es costoso porque usted tiene que pagar
unos collares que no valen menos de $1.300, por ejemplo. Entonces, los collares de satelitales son para animales mucho más grandes. Los tití son muy pequeños y se utiliza en campo. La Fundación Tití utiliza mucho la telemetría. Eso lo vamos a ver cuando vamos a la clase de técnicas de seguimiento en campo. Las circunstancias en cada caso son diferentes y cada animal tiene que ser visto como un entorno individual en el proceso de la liberación o la reintroducción. Y aunque es medir las consecuencias por costos, nosotros deberíamos buscar a largo plazo los eventos epidemiológicos, pérdida de diversidad genética y conflictos en las fronteras agropecuarias que da estos animales que tenemos que terminar o liberando o rehabilitando. ¿Listo? Bueno, acá hay unos textos de consulta. Aquí tenemos el de los citicas y blancos, yo se los anexo. Ese es un artículo científico muy lindo porque quizá fue el primero que salió de rehabilitación y liberación de estos bichos. Pero yo quiero contarles también, esos procesos son muy costosos. Conservación Internacional nos dio algo así como 40 millones de pesos para hacer la liberación de un número estimado de titís y solo pudimos liberar 5. Primero porque hubo ataques entre ellos. Segundo porque las jaulas que teníamos de, digamos, de condicionamiento para volverlos al entorno selvático eran jaulas grandes, entonces tocaba invertir también en la reparación, en el manejo de esas jaulas. Bueno. Y durante 6 meses pagarle a las biólogas, construir la jaula, llevar esa jaula hasta ese bosque, pagarle a las personas del campo para que me ayudaran a subir la jaula hasta el bosque, pagarle a las biólogas otros meses para que hicieran todo el proceso de seguimiento en campo, desmontar todo. Chicos, 40 millones hay ahí, 5 tití cabeciblanco. Entonces los procesos de rehabilitación y liberación o de translocación o de liberación, sí, llámelo como quiera, son procesos que son muy bonitos, que pueden, digamos, darle una segunda oportunidad a estos animales, pero si se traduce en plata, son muy costosos para el número de individuos que podemos, por ejemplo, liberar. Entonces, si ustedes hacen un estimativo, por ejemplo, si yo pude liberar 5 ejemplares en un proyecto que con conservación me financió por 40 millones, estaríamos hablando que la liberación de cada tití vale 8 millones de pesos, algo así. Desde el día 0 hasta el día 365, porque es un proyecto que puede demorar más o menos un año. Entonces, muchachos, ahí les cuento cómo es este asunto de la rehabilitación y de la liberación de vida silvestre. ¿Listo? Bueno, chicos, esta es una clase corta. La clase queda colgada entonces en el sistema Drive. Ahorita les paso la clase. Y también, pues yo creo que entonces no les he dado las notas de los parciales. Las notas de los parciales se las paso entonces en el transcurso del día. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces no siendo más, una feliz semana. Espero que estudien mucho. Esta semana me imagino que es todavía fuerte para ustedes en el ámbito académico. Entonces, mucho ánimo, muchachos. Un abrazo para todos.